Bien, hola a todos. Como os dije, iba a mandaros clases y explicaciones en vídeo. He preferido recurrir a otra plataforma, a YouTube, de la cual os mandaré los enlaces, porque si no, la capacidad de Drive se va agotando y apenas si tendremos posibilidad de hacer vídeos de una mediana envergadura. Mirad, retomando lo que dijimos, nos quedamos casi concluyendo la exégesis del capítulo primero del Génesis. Habíamos visto las dos importantes líneas de fuerza que organizan el capítulo. Una de ellas era el esquema septenario de 7 días. Ya no voy otra vez a entretenerme en todo lo que expliqué. Y la otra era la importancia de la palabra de Dios, palabra performativa, con una fórmula introductoria. Y dijo Dios en el centro el contenido del discurso y al final la comprobación de que efectivamente esa palabra hace lo que dice ese carácter performativo. Bueno, eso por poner un poco por encima lo que dije el otro día. Habíamos visto la separación de espacios, el poblamiento de los espacios, las criaturas muy bien estructuradas según sus especies. Todo ello os dije que tuvierais en cuenta y atendierais, porque iba a ser muy importante cuando hablemos después de la pureza ritual. Pero nos vamos a detener en el capítulo 26, que es la creación del hombre. De hecho, el sexto día tiene importancia capital hasta en el mismo esquema estructural. El y dijo Dios se repite varias veces en este capítulo, 3 veces incluso. Si tomamos bendecir también como un ejemplo, sería hasta 4 veces. Es, digamos, el vértice del capítulo. La creación del hombre no tiene el mismo patrón que las demás. Se abre con una decisión deliberativa, en la que Dios parece aconsejarse, tomar un consejo. ¿De quién? Porque dice hagamos, es una primera persona de plural. Algunos podríais decirme, bueno, pero a lo mejor se trata de un plural de modestia o de un plural majestático, pero ese tipo de plurales en la antigüedad no estaban generalizados. Es muy raro encontrar alguna así, es una fórmula que adquiere fortuna fundamentalmente en la Edad Media, pero en la antigüedad es muy difícil. Cuando se usa un plural, pues se le trata de un plural. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues probablemente, como digo, una decisión deliberativa que a la par comporta un elemento desmitificador. Yo os había hablado ya de la desmitificación de los astros, que son desdivinizados, y de toda la desmitificación del esquema babilonio de la creación. De hecho, hay un dato importante que nos mencioné. Dios crea las cosas, pero Dios no forma parte de la realidad, crea desde fuera. La realidad no se confunde con Dios. No estamos ante una teología panteísta. Por tanto, hay una desmitificación de que los agentes del mundo tengan carácter divino, como ocurría en los pueblos del entorno. Lo que ocurre aquí es que los panteones mesopotámicos, ya lo dije el otro día, son responsables de la creación del ser humano, y el ser humano surge como fruto de una teomaquia, una lucha de dioses. Aquí para el autor sacerdotal solo hay un dios, él es profundamente yavista, pero la religión yavista también ha evolucionado, ha pasado posiblemente de desgajarse de un politeísmo, pasando por un estadio de enoteísmo. Enoteísmo, sabéis lo que es, una religión en la cual tú admites la existencia de tu divinidad como divinidad principal o tuya, pero no niegas la existencia de otras divinidades, aunque la tuya le des un carácter superior o más propio para ti. Pues pasando esa fase, seguramente Israel debió vivir toda esa evolución hacia el yavismo. Y aquí nos encontramos con que lo que antiguamente podían haber sido los dioses de los pueblos vecinos, aquí son desmitificados y constituyen una especie de consejo, de corte celeste, una especie de consejo angélico. ¿Dónde lo podemos ver? Pues en el mismo Génesis vuelve a aparecer en el texto de la escala de Jacob. En Génesis 28 vuelve a aparecer nuevamente esos mensajeros divinos, esos melahim, que suben y bajan por la escala, pero también lo tenemos ya en textos sapienciales. Por ejemplo, el comienzo del libro de Job, aparece el ángel caído, aparece el adversario, el Satán, y le pregunta, y se encuentra Dios con toda su corte, cuando le pregunta aquello famoso de ¿dónde vienes? De dar vueltas por la tierra, ¿no? Pues esa corte divina que aparece ahí en ese texto y que aparece en otros más, es el resultado de una desmitificación de lo que en los
en la esfera mesopotámica de la religión era un politeísmo. Así que Dios delibera con su consejo porque lo que va a crear es tremendamente importante y necesita tomar ese consejo deliberativo. Bueno, una vez hecho esto, aparecen dos términos muy importantes: la creación del hombre a imagen y semejanza. En realidad el texto hebreo usa dos preposiciones, crear al hombre como imagen, a nuestra imagen como semejanza. Es difícil traducir las dos preposiciones, el be y el que hebreo, pero cada palabra va introducida por una preposición. Los dos vocablos hebreos que se utilizan, el shelem era la imagen que tú construías de un dios, que tú construías de una divinidad. Entonces, esa imagen representaba al Dios que tú no podías ver. Semejanza es el otro término. Y aquí es donde viene el tema. ¿Cuál es la función de estas preposiciones que introducen ambos elementos? Para algunos autores son elementos sinónimos. El hombre es imagen de Dios, en tanto en cuanto puede ser semejante a él, y por tanto serían sinónimos. Eso es lo que piensa acá. Otros piensan, y yo me adhiero a esa opinión, que es un elemento limitador. La semejanza es un elemento limitador. Hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, el hombre es la imagen de Dios. Si el hombre quiere contemplar a Dios, debe contemplarse a sí mismo en tanto en cuanto le es lo más posible que él lo puede ver. Pero el hombre está hecho a imagen de Dios como semejanza, dado que no puede ser Dios. Esa será la gran constatación del hombre en el capítulo 3 del Génesis. Hay una especie de limitación de la capacidad del hombre para ser Dios. El hombre no es un alter deus, no es exactamente Dios, pero está constituido a imagen. El hombre es lo más parecido que puede contemplar a sí mismo a Dios. Es decir, es, digamos, lo más semejante o lo máximo que el hombre puede vislumbrar a Dios en su propia imagen. Y eso aparece en el texto del primer capítulo del Génesis, como acabo de decir. Hay una cosa muy significativa. La idea de la imagen divina del hombre no es nueva. Esto que siempre yo os conté en clase, que muchos autores, muchos historiadores de ámbito no religioso dicen, hombre, claro, es que esto está copiado de otros elementos, de otras culturas. Se toma la base, pero nuevamente encontramos una modificación muy especial que hacen los autores del escrito sacerdotal. Mira, hay un texto muy conocido que es una carta dirigida al rey asirio Esaradón, una antigua carta dirigida al rey asirio Esaradón. Y en ella, entre otras cosas, se hace la siguiente afirmación. Un hombre libre es como la sombra de un dios. Un esclavo es como la sombra de un hombre libre, pero el rey es semejante a la imagen de Dios. Eso es lo que tenéis escrito en vuestro guión, si lo estudiáis y lo analizáis bien. Es decir, que este texto contempla la posibilidad de que el hombre sea imagen de Dios, pero solamente el rey. Cuando vamos a un hombre libre, ya no es la imagen, ya es la sombra. Y cuando vamos a un esclavo, ya no es ni siquiera la sombra de Dios, es la sombra de un hombre libre. Por tanto, hay una gradación estamental en la consideración del hombre. La importancia que tiene el texto de Génesis es que todos los hombres son imagen de Dios con independencia de su estatus. Esto es muy importante de cara a lo que es la cultura del Próximo Oriente Antiguo, ya que los reyes se consideraban imágenes y herederos de las deidades, se consideraban como hijos de los dioses. Recuerdan el faraón en Egipto, o los grandes reyes de Asiria, o anteriormente el rey de Sumer. Es decir, era un establishment en todo el Próximo Oriente Antiguo, y este concepto bíblico es revolucionario. La imagen de Dios es cualquier hombre. Esto da un salto cualitativo. Pero además hay otra cosa muy interesante en el texto. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Es decir, que el ser humano consta
de ambos géneros, el hombre y la mujer. Para tener la especie completa, para tener todas las cualidades, todas las potencialidades del ser humano, hacen falta que estén los dos. La imagen de Dios no la completa solamente el hombre, no la completa solamente la mujer. No hay que discutir quién es más, quién es menos, el hombre domina, sino que ambos son los únicos que pueden completar al unísono la imagen divina. Tanto es así que, como veremos ya más adelante con el correr del texto, bueno, y con la propia orden divina aquí en Génesis 1, de crecer y multiplicarse, el hombre solo puede hacer eso, aceptar la bendición divina, crecer y multiplicarse, cuando ambos se complementan y se unen. Hay una complementariedad, de manera que la transmisión de la vida conlleva necesariamente asumir esa complementariedad que transmite todos los rasgos del ser humano. Es decir, es imagen de Dios, el hombre y la mujer, y conjuntamente los dos están capacitados para acoger la bendición divina y para cumplir el mandato de crecer y multiplicarse. No solo de crecer y multiplicarse, sino el mandato implica llenar la tierra y, atención, someterla. Hay aquí un dato curioso, que es la doble tarea que impone Dios al hombre. En ambos casos, en ambas facetas de la tarea, el hombre va a actuar como lugarteniente de Dios. Si el hombre tiene que someter la tierra, tiene que dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, recordáis el texto, ¿no? Sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Pues si el hombre tiene que hacer eso, es para continuar la tarea divina, Dios como creador y él como conservador, en este sentido. El texto no le atribuye al hombre una posición estándar entre los demás seres vivos, no lo pone al pie de los demás, como diría, por ejemplo, le parecería cualquier ecologista actual, ¿no? El ser humano, para el autor bíblico, es cualitativamente distinto, tiene la capacidad de regir. De hecho, el autor bíblico no está presentando una visión de un hombre que se enseñorea indebidamente de la naturaleza, no, está constatando lo que realmente ocurre en la humanidad. El ser humano tiene capacidad para trabajar la tierra, para dominar la tierra, para domesticar al animal, para dominar sobre el animal. Él constata un hecho. El ser humano tiene una inteligencia, una capacidad de interrogarse sobre su destino que no tiene el animal en sí, y eso le lleva a poder tener un dominio, un control sobre él, y ahí percibe él esa semejanza, esa imagen divina que le constituye como lugarteniente de Dios en la tierra. Por tanto, tiene esa primera tarea. Pero al final del texto tenemos otro dato muy interesante. Dice: dominar, sí, después Dios le ofrece al hombre el alimento. El alimento, curiosamente, que solamente va a hacer la hierba de la tierra. Los vegetales son los únicos que van a servir de alimento al hombre. Ya veremos la importancia que tiene esto en el relato del diluvio. Dice aquí que os he dado toda hierba que siembra semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que da en él fruto de árbol, que siembra semilla, será para vosotros alimento, y también alimento para todos los animales y para todas las aves del cielo, ¿no? Bueno, pues aparece esa idea de un hombre que haría la delicia de muchos veganos hoy, que no se alimenta de carne, ¿no? Así que es la primera gran tarea de Dios. La segunda viene ya casi al comienzo del capítulo 2, con el fin del texto sacerdotal. Es en el séptimo día. Dios bendice el séptimo día en el versículo 3, 2:3, y lo consagra, porque en él ha hecho toda la creación. Después nosotros, cuando estudiemos el decálogo, veremos cómo el hombre también tiene que imitar a Dios en ese segundo día, en ese séptimo día. Tiene que imitarlo de dos maneras. Una, continuando la tarea de Dios en la tierra, y otra, pues en el plano religioso, reconociendo al Creador de una manera muy especial. ¿Cómo? Lo tenéis en el guión: mediante la observancia del Shabbat. Se relaciona con el entorno creado, continuando la tarea divina, pero al mismo tiempo se relaciona con Dios a través del reposo, un día dedicado solamente al reconocimiento y a la alabanza del Creador. Esa es la simetría que tiene el texto. Habría que terminar también con un dato interesante, que es el gran optimismo antropológico del autor sacerdotal. Cada vez que termina una obra, recuerda que dice: y vio Dios que era bueno.
Eso se repite como un estribillo. Hasta que el texto termina, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. El autor sacerdotal tiene un gran optimismo antropológico. Porque él piensa que toda la obra del Creador ha salido perfecta de su mano. Si se tuerce, el problema será un problema del propio hombre. Pero en principio la obra ha salido como tenía que salir. Este autor dará su propia versión del mal en los relatos que preceden al diluvio y en el propio diluvio. La versión del mal que veremos en los capítulos 2 y 3 pertenecen al autor no sacerdotal. Esa sería, como digo, la visión particular del sacerdotal, que continuaría con el desencadenamiento o el increciendo del mal en los capítulos que a él le corresponden hasta llegar a su versión del diluvio inclusive. Bien, pues esto es fundamentalmente lo que habría que destacar de este capítulo. Así no quiero tampoco cansaros mucho, pero fijaos bien los datos interesantes, ¿no? Los elementos de mitificadores, la anulación del panteísmo, el ser humano imagen de Dios, cualquier ser humano, el ser humano imagen de Dios, los dos géneros, la propia complementariedad. ¿Sí? El texto tiene un elemento interesantísimo porque en la esfera de Dios, elimina las barreras sociales y las barreras genéricas. Por eso la creación divina parece planteada como muy buena, es un estado óptimo e ideal, y un hombre que vive dos esferas, la esfera del trabajo de la tierra y del control de toda la obra creada, y la esfera del reconocimiento del Creador en el Shabbat. Bueno, pues este es el final de la exégesis de este texto. Ya mañana volvemos con otro poquitín y empezaremos ya el capítulo 2. Que trabajéis mucho y cualquier duda que tengáis sobre lo que he explicado, no tenéis más que preguntármela, y podéis hacerlo pues por correo o por la propia plataforma del Classroom, o si queréis hacerlo pues a través de una cuenta de Hangouts, como os dije el otro día, o de Skype conmigo, incluso por WhatsApp. Mi número de teléfono, si os lo puedo dar, no tengo mayor problema: 619 65 91 88. 619 65 91 88. Tenéis muchos medios para comunicaros conmigo y mucho tiempo para trabajar y estudiar este texto. Que tengáis un trabajo provechoso y, si Dios quiere, pues mañana ya más.